Buenos días, vamos a continuar con la temática de problemas del mundo. Eh, Nosotros habíamos ya terminado lo que es democracia y liberalismo. ¿Me confirma, por favor? Sí, Lisa. Listo, entonces hoy vamos a empezar lo que es los estados de bienestar, señores. ¿Qué es un estado de bienestar? ¿Sí? Y su crisis, cómo surgió, ¿para qué se creó un estado de bienestar? ¿Por qué se dio la crisis? Eh, ¿Por qué intentan reestructurar este estado de bienestar? Vamos a ver todas esas temáticas. Por favor, estar muy atentos, tomar nota para que vayan armando su organizador. ¿Ya? Cuénteme qué entiende por estado. Así, de forma general, ¿qué es un estado? Refiriéndose al ámbito político, ¿no? Obviamente. No en el estado emocional, psicológico, no. En el ámbito político, ¿qué es un estado? ¿Quién me ayuda? Sería que el Estado asume la responsabilidad del bienestar social y económico de nosotros, o sea, como ciudadanos. Ya. Bueno, ya bien, es la opinión de Mateo. Asumen lo económico político un grupo de personas, ¿no? En beneficio de los ciudadanos. ¿Alguien más me puede decir qué entiende por Estado? Yo no sé por qué se salen, o no sé si fue, a ver, vamos viendo si es la estudiante que pienso, porque está malito el internet, pero voy a ver. Ay, alguien más que me ayude, que es mm, Estado que entienden. Sí, la niña. No, voy a nombrar. ¿No sería, por ejemplo, gran conjunto de personas que tienen una organización política? Ya, una organización política, un grupo de personas. Ya. ¿Y qué será bienestar? O sea, sí, en forma general, ¿qué será bienestar? Que ¿Cómo lo ven el interpreto? bien de la población que ellos están cuidando Para o el bien, mandando. para el bien de una población que cuidan, gobiernan. Ya. Bueno, brevemente, para entrar en lo que es estados de bienestar. Steven Fernández prende cámara. A las personas que yo le visualizo en participantes con cámara apagada. mm, bueno, a cualquier momentito yo le pongo en sala de espera. Yo ya no le vuelvo a admitir, señores. Yo ya no, porque estoy concentrada acá en la clase. mm, no estoy visualizando mucho, pero el momento en que yo vea cámaras apagadas de personas que no está justificado, le pongo en sala de espera. ¿Sí? Yo que tengo aquí una persona que creo le voy a mandar a sala de espera. Bueno, vamos a ingresar a la temática que tenemos que tratar, los estados de bienestar. Un estado es una agrupación de personas, una agrupación humana, ¿no? Que se enfoca en el orden social, político, económico, ¿ya? Orientado hacia el bien común de un pueblo, de una sociedad. El bienestar que buscan, como dijo Washington, el bien para aquella sociedad, ¿sí? Bueno, así brevemente para tener una idea de lo que vamos a hablar, pero en sí ya van a ver lo que significa un estado de bienestar. Voy a compartir pantalla. Listo. Los estados de bienestar. Vamos a ver. Los estados de bienestar. Surgimiento del estado de bienestar. ¿Cómo surge este estado de bienestar? ¿Y por qué surge estos estados de bienestar? En 1942, el término de estado de bienestar aparece por primera vez
en el año 1942, denominado Informe Beveridge o Reporte Beveridge en 1942. Acá, Gran Bretaña es el primer país el que se quiso apoderar de este proyecto, ¿sí? Él quiso, fue el primer país que tomó este proyecto en donde pretendía instaurar unas bases para el futuro de los estados de bienestar. ¿Por qué razón? Porque en este informe de los estados de bienestar trataban tres ejes muy elementales, muy primordiales, que era la vivienda familiar, la salud pública y el empleo. Bueno, otros puntos también, pero en sí se enfocaban en estos tres puntos muy importantes que los estados de bienestar querían poner en ejecución, ¿sí? Cuando hablamos de vivienda familiar, estamos hablando en beneficio de una sociedad. Por ejemplo, todos los habitantes de Gran Bretaña querían que estos estados, el gobierno, tenga vivienda familiar segura, salud pública y un empleo, o ser en beneficio de un pueblo. Por eso surge estos estados de bienestar, ¿sí? En el año 42 y lo analiza, lo crea William Henry Beveridge, economista y reformador social británico. Él era un británico, ¿sí? Por eso es que Gran Bretaña se apodera de este proyecto en beneficio de la sociedad, ¿sí? Para ejercer tres ejes que ya he nombrado en el año 1942. ¿Qué es un estado de bienestar? También lo llaman y el estado intervencionismo. Es un concepto político que algunos teóricos surge de una categoría empírica que que es una forma de gobierno que ofrece un bienestar político, económico y social. ¿Sí? Esto es un concepto político que algunos teóricos lo califican de esta manera, ¿sí? Este estado de bienestar surge con el fin de ayudar en ámbitos de vivienda, de trabajo, de pensiones, de salud, de autonomía, de cultura, bueno, en todo lo que sea bienestar para un pueblo. Por eso surge este estado de bienestar. Y Gran Bretaña es el país que primero que quiere instaurar este estado en beneficio de sus habitantes. ¿Sí? Entonces, ese es el enfoque de un estado de bienestar. ¿Por qué instaurarlo, crearlo? ¿En beneficio de quién? De las personas. ¿Sí? Los estados de bienestar en Ecuador, ¿en beneficio de quién? De nosotros, que tengamos una vivienda segura, que tengamos un empleo, que tengamos acceso a la salud pública, que tengamos pensiones dignas, las personas de la tercera edad que son jubilados, ejemplo, que seamos independientes, que respeten nuestra cultura. Para todos estos puntos en sí se crean los estados de bienestar, obviamente dentro de un ámbito político, económico, social. Listo, hasta ahí está claro. Los estados de bienestar tienen ciertas características, ¿sí? Primera, regular las desigualdades sociales, igualdad de oportunidades. Mira para qué eran los estados de bienestar, para que todos tengamos un mismo nivel y seamos iguales. Todos tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones y tengamos todas las oportunidades, las mismas oportunidades, sin distinguir raza, color, clase social. Todos que seamos iguales dentro de las clases sociales y podamos tener las mismas oportunidades que las personas que de pronto están en un nivel más alto que nosotros. Pero eso buscaba el estado de bienestar, tener una igualdad social y las mismas oportunidades, implantar seguridad social. También la seguridad social, ¿no? Que todos los ciudadanos de un determinado país tenga
seguridad social, no se exponga a tantos peligros, el desarrollo económico, nivel de vida, empleo, servicios sociales, salud, educación, jubilación, paz y estabilidad. Sí, vuelvo acá a recalcar, se enfocaba en un nivel de vida muy positivo, con igualdad, que tengamos empleo, servicios sociales, educación. También se enfocaba en la educación, salud, las jubilaciones, tener una paz, una estabilidad. Todos esos ejes trataba el estado de bienestar que gocen aquellos ciudadanos, ¿ya? De los países, ¿sí? Afrontar las consecuencias de la posguerra. Bueno, las consecuencias que dejan, ¿no? Estas actitudes negativas. Entonces ellos querían ayudar a afrontar estas situaciones. Asignar subvenciones estatales. ¿Ya? Acá podíamos, como pedía, igualdad de oportunidades, que todos estemos al mismo nivel, ¿sí? En los ejes que ya les he mencionado. Institucionalizar los movimientos obreros. Antes había sindicatos, ¿no? En las empresas, en la cual había un vocero que transmitía todas las ideologías de los obreros que no estaban de acuerdo, ¿sí? Eso era un movimiento de los obreros, los sindicatos se le llamaba. Hoy en día ya no hay. Todo eso quitaron, eliminaron. Aumento de burocracia, ¿sí? Le pregunto a usted, ¿qué entiende por burocracia? Es un término que se utiliza todo el tiempo, usted ha escuchado en el transcurso de su convivir diario. ¿Qué entiende por burocracia? ¿Quién me ayuda o nombro rapidito? ¿No? Bueno, voy a nombrar. A ver, ayúdame. A ver, ¿dónde están? Aquí están. Acosta Alexander. Sí, yo sé. ¿Qué entiende por burocracia usted? Alexander, No, no sabría decirle. burocracia. Es una palabra que se escucha cotidianamente, ¿no? En nuestro convivir, en las noticias, todo el tiempo. Es una palabra ya común. Es cultura general también. Estudiantes, por favor. A ver quién me dice que me levantó la mano. A ver, Alison, póngase, por favor. Podría ser un ejemplo o sea, cuando una persona va a hacer un trámite y tienen muchos papeles, le mandan de un lado a otro. Bueno, ahí como un ejemplo, ¿no? Eh, la burocracia se dice, ¿no? Esa palabra empleamos nosotros cuando vamos a una entidad pública en especial, sabe pasar esto. Y que vaya por acá y que no, y que luego vuelva y así ese proceso. Entonces nosotros que sabemos decir, ay, esta burocracia. Pero lo soltamos de ese término, así como de un poquito molestos, como por soltarlo, la burocracia. Pero en sí, ¿qué significa? ¿Qué relación yo le hago con el ejemplo que estableció su compañera? ¿Qué es la burocracia? ¿Quién me dice? Sería como un orden para gestionar y distribuir algo. Orden de gestionar, distribuir algo. Bueno, ¿alguien más quien me diga qué es la burocracia? En sí, no me dicen tan claro el concepto. A ver, vamos a ver otro participante.
David Casar. El grupo de trabajadores de una empresa pública. Grupo de Pues, trabajadores de una empresa pública. A ver, gracias, Viter y Carla. Es un sistema que se encarga de gestionar y administrar las reglas y procedimientos específicos de un gobierno. Ya, gracias. A ver, Alison, me está levantando la mano. Alison, ¿quiere decir algo? Está con la mano levantada. No, Lisa se quedó ahí levantada. Ah, se quedó la reacción ahí. Bueno, dijo su compañera Carla que es un sistema organizativo. Sí, de lo que escuché, que se encargan de determinados asuntos, ¿no? En administrar o gestionar. ¿Sí? Obviamente, cuando el ejemplo que puso Alison, tanto papeleo, ¿sí? Eso es una parte de la burocracia, tanto papeleo que gestionar, porque acá los servidores públicos están administrando, gestionando, que vayamos por acá, que vayamos por este lado, ¿sí? Esto tiene que ver con lo administrativo, ¿no? En una vida pública más que en las empresas privadas, ¿sí? Aquí trabajan un conjunto de personas que sirven al país públicamente, ¿ya? Entonces, tiene que ver lo que es esta democracia, es conjunto, se diría, de actividades, de gestiones, de trámites que hay que seguir, ¿no? Y por medio de un ente administrativo, ¿sí? Y que está conformado por funcionarios públicos, ¿ya? Entonces, el aumento de la burocracia también es una parte de las características del estado de bienestar. Querían un poquito descongestionar, llamemos así, esta burocracia también, ¿sí? El Estado incorpora a su dominio todos los sectores económicos. Ya el Estado quiere dominar todo lo que sea sectores económicos para poder trabajar en beneficio de un país. Estas son las características más importantes de los estados de bienestar. Ahora, dígame, desarrollo del estado de bienestar. ¿Cómo se desarrolla este estado de bienestar? Sí, esto trajo muchos cambios importantes. El Estado interviene en la mayoría de los ámbitos económicos, como ya se nombró anteriormente en las características. El Estado se convierte en el empresario más grande, aumenta la burocracia, se institucionaliza el movimiento obrero por medio de los sindicatos, la salud, una educación estable, la igualdad de oportunidades. ¿Ya? Para esto se crean los estados de bienestar, ¿sí? Se desarrolla este estado de bienestar. ¿Sí? En todo en beneficio de un pueblo, de las familias, como usted puede visualizar en aquellas fotografías que están acá presentes. ¿Sí? Movimientos obreros, como le expliqué, los típicos sindicatos, que eran las organizaciones que luchaban por los derechos de todos los trabajadores, empleados. Pero bueno, hoy en día ya no hay eso. Aquí en Ecuador también había. Es parte de un estado de bienestar. ¿Sí? Tener una buena salud, educación, jubilación y todo. Una jubilación digna. Ahora dicen las personas, ¿no? Las autoridades del seguro del IES que quieren en cierto punto a veces ya no facilitar la jubilación a las personas de la tercera edad. Pero recuerde, ellos fueron jóvenes como nosotros y trabajaron, aportaron por años, cumplieron su etapa, su proceso, sus años en trabajo, en edad, y ahora ya no, pues ya no pueden trabajar, ya sirvieron, ya fueron productivos y tienen su derecho y se llegan a jubilar y tienen su derecho a recibir su dinero, pero ellos lo ven de otra manera, ¿sí? Como que no tienen derecho porque ya no producen, pero ya en un tiempo lo hicieron. Entonces se merece su jubilación digna. Es como yo de aquí a unos 70 años ya me jubilo.
65 creo que es de jubilarnos, sí, ya me jubilo. Pero yo así trabajé, fue productiva, ayudé a muchos estudiantes. Ya no puedo más, ya estoy en una edad que estoy yendo a otro ciclo de vida. ¿Sí? Entonces, miren, igualito pasa con las personas de la tercera edad. Entonces, todos estos puntos ejes luchaba para que tengan todas las personas beneficios positivos. Por eso se desarrolla un estado de bienestar. La crisis del estado de bienestar. ¿Por qué el estado de bienestar cae en crisis después? Este estado de bienestar duró 2 décadas y media. ¿Sí? Estuvo en auge, estuvo muy positivo, se estuvo siguiendo todos los ejes, se les ayudó toda una población, a la clase obrera, a la educación, a la vivienda, a la salud, ¿sí? Pero luego se empezó a presentar problemas, principalmente con el desempleo. Ese fue el primer punto negativo que el estado de bienestar cayó en crisis, el desempleo. ¿Por qué se dio el desempleo? Porque se presentó muchas contradicciones, ¿sí? Relacionados a este estado de bienestar y empieza a ser cuestionado. Por ejemplo, cambiaron en algunos factores, ¿sí? La redistribución desmedida, ¿sí? La redistribución desmedida en caso de clases obreras. Mírales ahí la fotografía. ¿Por qué razón? Porque aumentó la tecnología. Si usted mira, ahí hay obreros con palas, picos y etcétera, que ellos trabajaban, ejemplo, la tierra, es una clase obrera agricultora que trabajaba en tierra, pero a lo que es a mano, a lo que es físico, ¿no? Pero aumenta la tecnología y esa pala, ese pico, le reemplaza por una máquina, que ya no necesitaban todas esas personas de aquella fotografía, solo bastaba una para que pueda manejar una máquina y trabajar. Entonces, razón por la cual se produce el desempleo. La tecnología empieza a reemplazar a un grupo de personas humanas y solo puede manejar una o dos. ¿Ya? La incapacidad del estado de bienestar por solucionar este exceso de desempleo. El estado de bienestar ya no tuvo esa capacidad de solucionar tanto desempleo que existió, que se dio. Y surgió los grupos ideológicos. Aquí también empezaron a cambiar las ideologías de políticos, de las personas que estaban en una clase alta, ¿sí? Ya vieron de otra manera, ya vieron la manera de economizar dinero, de no estar pagando a todos estos obreros, este grupo masivo de personas que se visualiza acá. Entonces, todo eso provoca la crisis de un estado de bienestar, especialmente por el desempleo. Intentan reestructurar este estado de bienestar después de esta crisis. Quisieron modificar, estructurar las políticas, ¿sí? Pero algunos teóricos planteaban que el estado de bienestar se centraba su objetivo en la justicia social, que no podían retroceder ni eliminar todo lo que ya estaba dispuesto, señalado, ¿sí? Lo que hacía fuerza, pero aquí surgió muchas críticas tanto en el ámbito político, económico, de aquellos que gobernaban, ¿no? Para los conservadores, el estado de bienestar interfiere, dice acá, excesivamente y pone en peligro las libertades individuales, desanimar el trabajo y cortar las inversiones, ¿sí? Entonces, mira, cortaba las inversiones porque se dio un desempleo, cortaron personal, cambiaron por tecnología y la ideología cambió, ¿sí? Mira lo que dicen acá. Acá conversa una persona de edad y un joven y le dice, al menos yo conocí el estado de bienestar, le dice esta persona que se le ve más mayorcita, ¿no? En mi juventud, que tú vas a pasar toda tu vida en la crisis económica. Esta persona en aquella época conoció y vivió un estado de bienestar y disfrutó y gozó de todos los ejes y de todo lo que luchaba un estado de bienestar, mientras esta otra persona joven ya no, le dice vas a vivir en una crisis económica, va a vivir porque no hay empleo, ya no está el estado de bienestar 100% como prestaba sus servicios, ya no van a tener una educación digna porque si no hay empleo, las familias no generan utilidades y esos aspectos afectó al estado de bienestar. Ya no lo pudieron reestructurar
a cabalidad en su 100%. Hasta aquí, estudiantes. ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿puede regresar a la diapositiva número 6, por favor? La crisis. Sí, gracias. Listo. Entonces, estudiantes, todos entendemos cuál era el fin de un estado de bienestar y en qué beneficiaba. Y después, como fue en declive y fue decayendo, ya no se ha podido reestructurar 100%. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿No? Necesito que por favor me haga su organizador gráfico con esta parte. El siguiente tema para terminar los estados de bienestar es la crisis del petróleo en 1973 en los estados de bienestar. Y con eso terminamos esta temática y enseguida hacemos una actividad relacionada a esta temática. Recuerde que hay mucha información para armar una actividad. Democracia y liberalismo, estado de bienestar, cómo surgió, crisis, características, reestructuración, y el último tema que me falta es estados de bienestar en la crisis del petróleo del año 1973. ¿Cómo afectó esta crisis del petróleo a los estados de bienestar? Aunque ya estaba afectado, ¿no? Y encima la crisis del petróleo afectó mucho. Ya vamos a conversar más adelante. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda? A ver con ustedes cuando tengo otra vez problemas del mundo. Bueno, ¿no hay dudas, inquietudes? Gracias, estudiantes, por estar en mi clase.